discusiones con respecto a bioética y ética de investigaciones con seres humanos. Yo soy la profesora María Gabriela Juliácevic de la Universidad de São Paulo y recibí esa invitación del profesor Fernanda y del profesor Antonio Carlos para trabajar estos temas con ustedes. Vamos a hablar un poco de bioética y ética de investigaciones y además compartir conocimientos con respecto a la ética para realizar levantamientos epidemiológicos. Levantamientos epidemiológicos como el que va a ser realizado, ejecutado en varios países de América Latina. En primer lugar, gustaría de pensar de qué estamos hablando. Estamos hablando de investigaciones científicamente planeadas, pero son investigaciones con personas que tienen situaciones de salud, que viven, tienen su situación de vivienda, condiciones socioeconómicas diferentes, y todo eso debe ser llevado en consideración al pensar en alguna investigación en que esas personas serán invitadas a participar. No podemos olvidar que siempre que hablamos de investigaciones en la área de la salud, estamos pensando en pacientes o en población que de facto va a ser invitada a participar. O sea, esas personas no son obligadas a eso. Entonces, el primer paso para pensar en una investigación epidemiológica es de qué manera vamos a compartir la propuesta de investigación con esas personas, explicarles de manera clara y directa y con lenguaje adecuado qué es que se está proponiendo y de qué forma esta investigación va a ocurrir. Y siempre tener claro que esas personas pueden aceptar la invitación o no aceptar. Y eso es parte de toda la investigación. O sea, una tasa de pérdidas siempre ocurre. Por eso, el profesor Antonio Carlos Frías va a trabajar con ustedes cálculo de muestra y con eso esas posibles pérdidas van a ser compensadas. ¿Okay? Bueno, lo que quería compartir en principio es esta cuestión de las investigaciones que involucran seres humanos. ¿Y de qué estamos hablando? Simplemente estamos hablando de ética. Ética en la vida, en relaciones interpersonales, en el trabajo, en unidades de salud y además a realizar investigaciones como evidencia científica mensurable. Entonces tenemos que pensar también y llevar en consideración que cada país o cada comunidad posee backgrounds diferentes con respecto a la cultura, a hábitos de alimentación, de vivir, y de qué manera podemos proponer una investigación que sea científicamente adecuada, pero también adecuada al contexto cultural de cada población. Y ese es el gran desafío que tenemos como epidemiologistas en Latinoamérica, porque nosotros tenemos la oportunidad de conocer muchas realidades, hacer levantamientos epidemiológicos en varios países, pero es importantísimo que cada país tenga su grupo que pueda decir esto se puede hacer, esto no, con respecto a los aspectos culturales de cada población, de cada comunidad. De esa forma, al planear una investigación, estamos hablando de planearla, ¿de qué forma? Pensando en el método para colectar y que puedan ser adecuados al objetivo del estudio, conversar con los participantes y obtener el termo de consentimiento libre e esclarecido, así lo llamamos acá en Brasil, y de qué forma vamos a compartir los resultados de la investigación de modo científico y también adecuado a que la población que participó del estudio tenga la posibilidad de entender los hallazgos de esa investigación. De esa forma, existen directrices para evaluar los estudios y para que ellos tengan una gran calidad científica y metodológica. En Brasil tenemos un órgano que se llama Consejo Nacional de Salud, y dentro del Consejo Nacional de Salud
existe la CONEP, que es la Comisión Nacional de Ética en Investigaciones con Seres Humanos. Todas las instituciones brasileñas, desde universidades como hospitales, servicios de salud, y que hagan investigaciones en que invitan a seres humanos para participar, deben pedir autorización a su Comité de Ética en Investigación local, que por su vez está cadastrado, tiene una ligación con la CONEP, con la Comisión Nacional de Ética en Investigación. Entonces, en Brasil tenemos un sistema muy adecuado para evaluar investigaciones con seres humanos de forma transparente, clara, dentro de algunos criterios éticos que les voy a decir un poco adelante, y que son muy importantes para que se pueda realizar pesquisas que hagan con que la ciencia evoluya. Brasil publica muchísimo en todas las áreas de conocimiento en salud, mas he considerado también el perfil de las personas y de forma que no haya ningún tratamiento abusivo contra pacientes. Entonces, la Comisión Nacional de Ética y Pesquisa, CONEP, ella publicó la resolución, la llamamos Resolución 466, es una resolución que dicta cuáles son las normas en Brasil para realizar investigación con seres humanos. Ustedes pueden ver que tiene data de 2012, mas en realidad la primera versión de esa resolución es de 88, y en 1988 Brasil ha decidido que hay necesidad de tener una comisión nacional que evalúe, que fiscalice, que acompañe los proyectos de investigación. Entonces, esa resolución ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, y la actual es la resolución que fue publicada en 2012. Yo les voy a mencionar enseguida algunos aspectos de la resolución que pueden ser aplicados a cualquier país, aunque algunos países puedan tener sus resoluciones propias o sigan la declaración de Helsinki, que también mencionaré enseguida. En general, esa resolución en Brasil, ella dispone de algunas definiciones de lo que sería un investigador, un pesquisador, lo llamamos acá, pesquisador que participa en la investigación y pesquisador responsable por la investigación. Un pesquisador responsable en Brasil tiene más responsabilidades, como el propio nombre dice, con respecto a la ética de la investigación. Además, se explica en esa resolución de qué forma se debe obtener el consentimiento libre e esclarecido de los posibles participantes de la investigación, y algunos aspectos obligatorios que todo participante, al ser invitado, tendría que conocer antes de decidir si quiere o no participar de facto de la investigación, que sería la mensuración de posibles riesgos y beneficios de la investigación, y conocer el protocolo de investigación con detalles, de modo que pueda de verdad decir sí, quiero participar, entendí de qué se trata. Enseguida tenemos entonces el sistema, aquí menciona el sistema CEP-CONEP. Significa un sistema en que las instituciones, cada una, por ejemplo, aquí en la Universidad de São Paulo, en la Facultad de Odontología, tenemos un CEP, un Comité de Ética en Pesquisa. Tuve la oportunidad de trabajar en ese comité por muchos años, e incluso de coordinarlo también por un par de años, y fue muy importante haber tenido esta práctica, porque nuestro trabajo en el Comité de Ética es evaluar los proyectos de otros colegas de la escuela que van a realizar investigaciones con seres humanos. Por la resolución 466, ninguna investigación tiene autorización legal para empezar en Brasil si no ha sido aprobada por su Comité de Ética en Investigación. Y en algunos casos, cuando los temas de la investigación son muy polémicos o son problemas de seguridad nacional o alguna cuestión que puede envolver patentes, y registro de nuevos productos, además de la Comisión de Ética en Investigación de cada institución, la CONEP, Comisión Nacional de Ética en Investigación, debe también evaluar el proyecto. El sistema está bien desarrollado en Brasil, y más o menos en un mes los investigadores ya tienen la respuesta si pueden o no ejecutar la investigación. Muchas veces nosotros no aprobamos el proyecto, pero lo dejamos en una categoría que sería con pendencia, a donde el pesquisador, el investigador, tendría que responder o aclarar algunos puntos que nosotros
y ahí en la reunión siguiente nosotros podemos ofrecer la aprobación para que ese investigador inicie su pesquisa. De esta forma, ustedes pueden imaginar que no es posible hacer una pesquisa de modo rápido o sin planear, como decimos acá, hacer un planeamiento. ¿Por qué? Simplemente porque antes de empezar hay necesidad de enviar a un comité de investigación, ese comité va a verificar si está todo de acuerdo con la resolución 466 y enseguida podemos empezar la investigación. Además de eso, existen otras disposiciones específicas, o sea, otros detalles de cada proyecto que merecen atención y que deben ser observados por los miembros, por las personas que participan de ese comité de investigación. Una buena iniciativa brasileña ha sido que los comités de ética y de investigación no son formados solamente por participantes técnicos, o sea, en esta facultad de odontología, por legislación, no pueden todas las personas que participan del comité ser cirujanos dentistas. A lo más, mitad de los miembros pueden ser de una misma categoría profesional, la otra mitad no, la otra mitad debe ser de otras categorías profesionales, representantes de pacientes, de grupos de pacientes. Tenemos abogado, asistente social, psicólogo, médicos también. ¿Y por qué eso? Porque hemos decidido en Brasil, y la resolución 466 dice eso, que las decisiones sobre la ética de investigaciones en seres humanos no es una decisión única de quien posee el conocimiento técnico de conocer el procedimiento científico de la enfermedad y cómo tratarla, pero es una discusión de toda la sociedad y de cómo ella debe ser evaluada y valorada para permitir que se hagan investigaciones sin cometer abusos contra pacientes. Entonces, el objetivo principal de esta resolución es proteger a los participantes de investigación para que ellos de facto participen de la investigación conociendo los posibles riesgos y beneficios y que puedan dejar de participar de la investigación si así lo desean a cualquier momento, sin ningún perjuicio de conseguir una vacancia para ser atendido en la universidad o otra cosa. Entonces, todo eso está dentro de lo que la bioética brasileña ha trabajado y que ha recibido muchos elogios por eso, porque en realidad es una resolución o es un sistema de... Para la gente, yo sé que es monótono, esto es una cuestión donde no se está, no es una clase, es una disciplina. ¿Cuál es el número de la resolución? ¿Cuánto tiempo después, generalmente, cuánto tiempo se tarda en dar el comité de investigación una respuesta al investigador? ¿6 meses? ¿No? Un mes es rápido. Aquí les cuento que primero no tenemos comité, segundo el comité que tenemos que acudir para que nos den una respuesta es un comité de bioética, tenemos que acudir a la Facultad de Medicina. Había, lo tenemos, ojalá que sí. A veces es un problema que hemos encontrado en las investigaciones. La otra cuestión que les iba a preguntar es, vamos a ver, ¿qué significa pesquisa? Investigación. Esa no es la pregunta, pero fue la que se me ocurrió. ¿Tienen dudas hasta el momento? Paré aquí porque yo sé que es un poco tedioso el ritmo de la doctora. Sabe muchísimo. El problema es que dice una lengua que no es la lengua materna, es complicado, entonces uno tiene que ir pensando y para no dar, digamos, pasos falsos, etcétera, etcétera. Por favor, interrumpan el momento que ustedes quieran.
Ahí vamos avanzando. Yo voy a parar con alguna frecuencia para evitar que vean la atención. Que ha mejorado la calidad de los proyectos en investigación. El principal punto es la dignidad de la persona humana en cualquier momento, incluso en el momento de participar de una investigación. ¿Qué es lo principal? Escuchar, la dignidad humana. Entonces aquí empiezan a tomar ustedes en cuenta cuando se hizo, bueno, esos son los criterios que hay hoy en día. Recuerden que van cambiando los criterios conforme a las generaciones. Entonces nos preguntamos si los experimentos nazis tuvieron algún fundamento de salud y ético para poderlos llevar a cabo. No, entonces ahorita ustedes van a ir tomando algunos aspectos. Yo no quiero que esto los convenza, no. Eso es el criterio que ustedes van a desarrollar. ¿Qué manda? ¿Ellos quieren presentar eso como modelo o quieren que lo apliquen en los demás países? Hay una premisa importante. Todo esto es voluntario. Partiendo de ahí, ellos hacen una propuesta. ¿Sí? Para que los países que quieran adoptar eso, tener un modelo de cómo seguir reglas éticas, o si no lo tienen. Por ejemplo, acá no lo tenemos. Entonces, ya sería interesante. ¿Verdad? O como hagan las investigaciones con pacientes, por ejemplo. Voy a hacerles una breve anécdota. Creo que con anécdotas se aprende mucho. Cuando yo estaba lejos por allá, yo necesitaba hacer un experimento de dientes extraídos. Y allá, cada diente tiene un número. Cada diente. Imagínense cuántos dientes hay. Y eso es un órgano. Cada diente es un órgano, está enervado, aunque sea extraído. Entonces allá no se puede conseguir fácilmente dientes humanos. Entonces se usan dientes bovinos. Pero pensé, bueno, aquí no es fácil, pero cuando vaya a vacaciones y empiezo otra vez a hacer mi investigación, voy a preguntar a Turquía o voy a conseguir dientes humanos. Porque lo demás es más fácil conseguir dientes humanos que bovinos. ¿Sí? Y estaba en esas cuando se me ocurrió mandar una carta, un mensaje. Me dijeron, ni lo penses, ten cuidado. Si traes los dientes de la valija o los de das, vas a ser detenido por traficante de órganos. ¿Qué hubiera pasado? Tal vez me hubiera pasado lo de la Gloria Trevi, pobrecita. Si ustedes ven la historia del profesor Gloria Trevi, fue detenida, es una carrera mexicana. Me hubiera pasado lo mismo, no sé si ya hubiera salido uno a traficar órganos. Entonces es importante para que ustedes vean la diferencia entre los países, qué tan estrictos pueden ser. O sea, sí, o hay las armas, pero para estos son muy estrictos. Y yo considero que así debe ser. Entonces, para mí se pasaron de estrictos, pero está bien. Está bien porque pueden luego surgir, digamos, negocios. Claro, yo sé que se venden los dientes y todo. Está bien, porque limpiarlos y quitarles ligamento periodontal, quitarles, etcétera. Porque ustedes saben, aquí se permite. Si son piezas extraídas, para mí no hubiera ningún problema. En Guatemala, allá sí. Cada diente tiene un número, le ponen un numerito y lo guardan. Es una de esas. Esto en algún momento nos va a alcanzar, ojalá que nos alcance. Así que quien quiera hacer investigaciones de dientes humanos, apúrese. No sé si le respondí la pregunta. Bueno, entonces esa era una investigación epidemiológica, como ya digo, y donde se iba a hacer una especie de CPO a nivel latinoamericano. Y como les digo, el doctor Neto Villarreal era parte de OSP, iba a llevar esto a nivel nacional. Y nos dijeron quiénes estábamos anuentes a participar. Llamaron a algunos del IX, ¿verdad? Los profesionales del IX, de salud pública, voluntarios. Por supuesto que yo levanté la mano y empecé, como digo, a tomar el curso. Y desafortunadamente no pudimos aplicar la investigación porque fue cuando la pandemia nos invadió, nos tomó por sorpresa. Entonces esto es parte de ese entrenamiento que se suscitó, ¿verdad? En su momento.
pero yo lo encuentro sumamente interesante. Yo sé, y como digo, el ritmo, pero aparte de eso, trate de hacer salud. Salud. Si se están durmiendo, consigan ya su hule, ¿verdad? Y ¿verdad? Y si el de la par, también se tiene huye, ¿verdad? Entonces, salud. Sospecho que esta semana vamos a dar contagiados, pero bueno, está bien, vamos a desarrollar la defensa. Otra pregunta, pregunten lo que ustedes quieran, pato, de veras, explótennos, porque para eso nos pagan, ¿verdad? Si no, eso se los dejo, oigan eso, lo ven en su casa, tranquilo, ¿verdad? Explótenos, por favor, algo tenemos ahí, anécdotas, por lo menos anécdotas, ¿verdad? ¿Seguimos? ¿Sí? Seguimos para que... Pero todo él tiene algunas denuncias que hacer, ¿verdad, doctor? Contextos. La razón de esa resolución nuestra es de esa forma. Muchos países de Latinoamérica no poseen una resolución como la nuestra acá en Brasil, mas tienen algunas directrices de ética e investigación que son internacionales y que las aplican en sus propios países. Entonces yo les digo que ustedes verifiquen en sus países de qué forma eso ocurre para poder de verdad seguir los preceptos éticos, como decimos aquí en Brasil, con respecto a la investigación con seres humanos. Y el histórico de bioética y especialmente de ética en investigación con seres humanos empieza en 46 con el juzgamiento de los médicos que practicaron atrocidades en nombre de la ciencia. O sea, hasta qué punto podemos usar, en este caso usaron prisioneros de guerra y hicieron una serie de experimentos que permitieron conocer mucho de lo que conocemos hoy sobre medicina, especialmente en el área de fisiología y anatomía humanas. La pregunta que queda es, ¿hasta qué punto tenemos el derecho como seres humanos de utilizar otros seres humanos para investigación sin que esas personas estén de acuerdo con eso? Entonces, este momento, y el Código de Nuremberg fue el documento que fue producido en la secuencia con respecto a esa cuestión, que nos muestra que no es en nombre de la ciencia que podemos hacer cualquier cosa. Y el Código de Nuremberg entonces trae aproximadamente, son 10 principios importantes y que en general se usan hasta los días de hoy en diversos países, incluso en Brasil, cuando se trata de definir cuáles son los límites de los investigadores cuando quieren trabajar con ética en investigación o cuando quieren realizar un experimento con seres humanos. El primer artículo del Código de Nuremberg dice: consentimiento es voluntario, o sea, debemos invitar a la persona a participar y ella tiene que tener total libertad para decir que no quiere participar si así piensa. La investigación que se propone debe tener un beneficio, debe traer dentro de su justificativa, no solamente una justificativa técnica, mas también garantía de beneficios a la sociedad. Los experimentos deben basarse en resultados anteriores de otras investigaciones. Eso demuestra cuánto ese investigador que está planteando esta nueva pesquisa leyó y conoce la literatura anterior, literatura actual, en el momento histórico en el que esté proponiendo la pesquisa, y una literatura adecuada para la investigación que esa persona esté proponiendo. Jamás evitar sufrimientos, siempre evitar, o sea, sufrimientos desnecesarios, o sea, jamás exponer pacientes sin ninguna razón a algún riesgo adicional que su propia enfermedad no le ofrecería. Riesgos pueden ocurrir a depender de la investigación, mas esos riesgos solamente son justificables si el paciente primero conoce muy bien esos riesgos y el Tribunal de Nuremberg lo decía de la siguiente manera: si usted, investigador, conoce tanto los riesgos, por lo tanto usted debería ser el paciente participante de la investigación. En el proyecto de investigación hay que definir cuáles son los riesgos y beneficios,
de qué manera se puede proteger o de qué manera se puede prevenir algo no planeado en el estudio y cómo vamos a proteger a que aparecen sujetos, sujeitos de pesquisa. En realidad en Brasil se habla hoy de participantes y no la persona que se sujeta, pero que sí que participa. Mas la literatura anterior trae ese término, sujeitos de pesquisa. La cualificación de los investigadores se refiere a cuál es el preparo que esas personas poseen, preparo técnico y científico y cultural para proponer la investigación. Y esta investigación puede ser, a pesar de hacernos un plano de duración, puede variar ese plano, porque a veces algún resultado ya está muy claro y hay necesidad de suspender el estudio. Se puede haber esa necesidad. Otro documento muy importante que todos deben conocer, y este sí es usado en muchos países, es la Declaración de Helsinki, elaborada por la Asociación Médica Mundial. La Declaración de Helsinki, la primera de ellas, es de la década de 60. ¿Cuántos ítems aprendieron hoy que tienen el código de el convenio de Nuremberg? Lo saben, a la hora que le vamos a sacar una hoja, ¿es 10 o 0? ¿Lo saben 10? No. Si les pregunto, van a hacer, entonces no le doy nada. Y entonces, yo digo, ¿cuántos tú? 3, 4, bueno, yo maestro, ¿cómo era? No están yendo a estudiar, porque se les está dando bien. De repente le vamos a dar tics sorpresivos, pero no es para molestar, no es para que sigan estudiando. Está fácil. ¿Y cuál fue la fecha de la última clase? ¿Cuál fue la fecha? Fecha, no dije. 3. Debe tener más cosas como es para mantener los despiertos. ¿Sí? Estoy viendo, está bajando mucho ritmo. Helsinki, capital de Finlandia. Uno de los 5 que ustedes dijeron países nórdicos, ¿cierto? Listo. Escuchen esto de la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial de Helsinki. Importante, porque Brasil se salió de esa asamblea, ya no pertenece a ese convenio, y ustedes van a escuchar por qué. Y van a decir que tienen razón o no tienen razón. El hecho que ellos se salgan no quiere decir que tengan razón o no. Entonces vamos a reflexionar sobre eso. Escuchen. Y ha sufrido muchas actualizaciones. Tenemos que llamar la atención y a cada país debería buscar la declaración, ustedes deberían buscarla. ¿Por qué? Porque algunos países pueden no ser signatarios de la declaración de Helsinki. Entonces, sería interesante que cada uno de ustedes de sus países verifique si en el site de la Asociación Médica Mundial, de la Declaración de Helsinki, cuáles son los países signatarios de la versión actual. Por ejemplo, Brasil no es más signatario de la Declaración de Helsinki desde más o menos 10 a 12 años. Y anteriormente era signatario de la declaración. ¿Y por qué no ha sido más signatario? Porque algunos puntos que fueron alterados de la declaración del Helsinki no están de acuerdo con lo que nuestra comunidad piensa que es trabajar con ética en investigación con seres humanos. Por ejemplo, en la última versión de la declaración es mencionado que que se puede ofrecer tratamiento placebo se dice en español también, ¿ok? Eso de ofrecer un tratamiento que no es un principio activo para un grupo de pacientes y una píldora de azúcar o de harina para otros, y pensando que haciendo el paciente cree que es un tratamiento. Ese placebo nosotros no aceptamos más en Brasil, a no ser con la excepción cuando no haya ningún tratamiento disponible conocido científicamente para la enfermedad. Y como la declaración de Helsinki incluyó la posibilidad de placebo, Brasil se ha retirado de la declaración.
Otro punto polémico y que hizo con que Brasil tampoco siguiera siendo signatario de la declaración es un tópico que menciona que cuando se termina una investigación, la industria o las personas, los investigadores deberán ofrecer los remedios que fueron pesquisados a los pacientes que participaron, solamente si es posible y no como una obligación. En Brasil pensamos que es una obligación de los investigadores ofrecer el tratamiento que fue descubierto porque ellos participaron de la investigación por todo el tiempo que esa persona necesite. Entonces, por algunos tópicos de este tipo, algunos países pueden haberse retirado de la declaración, entonces ustedes tienen que ver en cada país si son signatarios o no. De cualquier forma, les dejé en el mudo la declaración de Helsinki captada del site de la Asociación Médica Mundial para que ustedes puedan conocerla. Hemos visto que los desafíos son enormes para realizar investigaciones. Sí, los desafíos son enormes. Entonces, ¿por qué salió Brasil del convenio de Helsinki? Por lo del efecto placebo. Exactamente. ¿Qué significa esto? Hay un estudio, yo no sé si a ustedes se los dieron fase 1, primero, segundo año, alguien, el que le gusta platicar sobre eso es al doctor Arreola. Me toca ahí. ¿Se recuerdan ustedes de ese estudio? ¿Mencionó eso? No. Hay un estudio en que personas con deficiencias mentales les dieron azúcar durante un montón de tiempo, ¿verdad? Y a otros no. Entonces vieron que desarrollaron caries, hasta que las caries fueron. Se meten ustedes a averiguar, yo ya no les voy a dar muchos datos, eso para que quede en ustedes y la próxima vez lo conversamos. Hay 2 estudios de hecho. Y entonces, eso fue avalado por empresas muy reconocidas en Estados Unidos, de hecho con su propia población. Entonces, eso hoy no se hubiera permitido, por ejemplo, es lo que están hablando de hacer, o en todo caso, si hay un estudio de una empresa que tiene cáncer, por ejemplo, y sabemos que hay una droga que puede hacerlo más progresar el cáncer, o en todo caso prevenirlo. Entonces, en este caso, si nosotros le damos un placebo a otra persona, hasta ahorita de que existe un medicamento, y al otro grupo le damos el medicamento nuevo, el cual tiene que ser igual o mejor, no puede ser un medicamento que tenga menores propiedades beneficiosas. Entonces, por eso es que el placebo hoy en día no se acepta, pero esa idea que existe, lo que pasa es que es netamente experimental. Netamente experimental no puede ser aplicada más a humanos. O sea, en estas condiciones. Sí pueden hacer experimentos, pero sin placebo. Ese es el objetivo principal de pensar en esto, ¿verdad? El no placebo. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta, vayan haciendo su file, su archivo, ¿verdad? Su archivo y vamos, porque al final del año, como les digo, vamos a ver todo esto y que ustedes me den van a ver opiniones encontradas, pero sean bienvenidas todas. No vamos a ver si está mal o bien, sino solo que ustedes desarrollen su criterio, ¿ok? Aquí no vamos a juzgar, aquí solo vamos a desarrollar criterios. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y manda. Pero
caso, muy diferente sería. MLS, porque no tiene otra solución. Claro, trata esto, porque voy a estar con nada. Si es una clínica para conocer, ¿no? Incluso la gente tiene que entender lo que ustedes están hablando. Porque si esa clínica tiene apoyo, por eso dice ellos son más específicos en el sentido. Nosotros hemos formado. Exactamente. ¿Sabía que las cremas empleadoras no tienen apoyo? ¿No sabía? Ese es el elemento que era ¿sabían que alguien me apoya el transporte? De pie, de la capacidad de todo, nada, usted sabe que la cosa es sabe cuáles son algunos de los síntomas patologías que esto revela. Si usted explica eso, después de que le diga que puede quedarse con problemas psicológicos, puede va a poder desarrollar algún tipo de tremor, de dolor en sus manos, labios, lengua, y no se va a poder concentrar para tener insomnio. Tendría que ser demasiado. Pero por lo tanto usted sabe que le va a hacer el daño. Por lo tanto su criterio como investigador. Le va a dar, mire, esta es azúcar, pero tiene sabor de limón. Desarrollo que usted sabe, esta no tiene sabor de limón. Sería ético, digamos, aunque el paciente diga así, porque tiene mucha limón. Sí, o sea, el placebo no está más a menos que no exista un tratamiento. O sea, es muy complicado, eso es lo que vamos a desarrollar. Yo no tengo bien su postura, pero si usted ya sabe que esto puede, a menos que lo que benefician en Salamanca, entonces yo no quisiera que le hagan placebo, a menos alguien que diga, mire, no quiero que le dé. Ese estudio sería estudio de hombre ciego. El estudio de hombre ciego sería para la persona que está dando el tratamiento. Exacto. Pero él tendría que intervenir la decisión de la persona encargada o de la persona que va a morir. Es complicado. Vamos a desarrollar eso. Excelente pregunta. Vamos a empezar. Vayan, miren. Para seguir teniendo riqueza económica. Otra. Oigan, por favor. Oigan, que esta pregunta es interesante. Porque para ellos era, en los de Helsinki habían dicho que era, podían ofrecer los medicamentos. O sea, y así lo opinaba que era obligación de hacerlo. En esa parte. Esa es la segunda, ok, perfecto, excelente. Se fue, usted otra vez, vamos viendo, otra vez, me vaya anotando ahí las personas que van. Sí, usted es la quinta de Pulga, ¿no? Bueno, sí, digamos así, lo que dice es que si el paciente, un sujeto de experimentación seguida, y dio, digamos, su tiempo, se sujetó a que experimentaran con él, que no es cosa fácil. Y se encontró el medicamento que pudiera curar, digamos, el cáncer. Entonces ellos dicen que quien desarrolló ese medicamento está obligado, la empresa, a darle ese medicamento por el resto de la vida. Que es algo que considero muy ético. Porque solo les da mientras, bueno, sí, este mejoró, mire, se estabilizó, ya no progresó.
ya no progresó el cáncer. Y bueno, entonces hasta aquí le damos un medicamento. De aquí en adelante usted no lo compra, le vamos a dar un descuento y por ser usted. No, estamos obligados a darle el medicamento de por vida. Eso es exactamente, gracias por la intervención muy puntual. Y no sé si están de acuerdo ustedes con eso, ¿verdad? Si fuera yo, me gustaría que me dieran un medicamento que cuesta, digamos que 15,000 al mes. 15,000 quetzales al mes, sí, y me lo dieran toda la vida, porque yo fui sujeto de experimentación. Ojo con eso entonces por eso es que ellos se salieron del convenio de Helsinki, ¿verdad? Porque Helsinki no tiene eso contemplado. ¿Helsinki no tiene qué? Eso contemplado. Es decir, no incluye eso dentro de sus posibilidades, que se le brinde el medicamento al paciente toda la vida. Pero antes sí se tenía, debido cuando la era parte de ella, para retirarlo o desde antes. No está incluido. No está incluido. Ellos se lo dan, aunque no estuviera incluido. Pero como decía en contra de lo que ellos piensan que es ético. No es que este principio está mal, ¿me entienden? Ellos, su punto de vista es eminentemente frío, experimental. O sea, si lo miramos desde el punto de vista como los nazis, frío, avanzaron un montón, experimental. Si no fuera por él también no hubiéramos, pero desde el punto de vista ético, humano, ¿por qué no experimentaban con ellos mismos? No que con los judíos. A eso voy, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos a hablar después para nuevos. ¿Más preguntas? Excelente, participen ahí. No deben de participar por mucho. ¿Alguna dudita que tenga que sacar? Segundos. El tercero es salud, dinero. Falta ese, pues. Seres humanos. Voy a mencionar acá un poco la definición de qué estamos refiriéndonos cuando queremos ejecutar pesquisas que envuelven seres humanos. De nuevo, vamos a mirar la resolución 466, que es la actual, y esa dicha resolución dice que pesquisa envolvendo seres humanos, tenemos una pesquisa que individual o colectivamente tenga como participante o ser humano en su totalidad o partes de él, que lo envuelva de manera directa o indirecta, incluyendo manejo de sus datos, o sea, datos personales, informaciones o materiales biológicos. Acá podemos mencionar, por ejemplo, que si queremos hacer una investigación con dientes humanos, es pesquisa que envuelve seres humanos acá en Brasil. O sea, hay necesidad de aprobar primero esta investigación, la propuesta del proyecto del Comité de Ética de Investigación. Si quiero accesar datos de prontuarios de pacientes, igual es necesaria aprobación del Comité de Ética de Investigación. Y por esta definición, cualquier investigación que tenga ser humano en parte o en como un todo, o de forma directa o indirecta, materiales o informaciones, es pesquisa que envuelve seres humanos en Brasil. O sea, de cualquier forma, tenemos que pleitear la aprobación del Comité de Ética de Investigación antes de iniciar la investigación. Y eso no debe asustarnos de modo alguno. Eso es importante para que se pueda garantir la ética y el cuidado que tenemos con todas las informaciones y los procesos de obtención de informaciones con los pacientes. Otras definiciones que aparecen en la misma resolución mencionan qué es un protocolo de investigación, un proyecto de pesquisa, que sería un conjunto de documentos donde se propone la investigación, mas que también esclarece, clarifica por qué esa investigación es importante, incluye el termo de consentimiento libre esclarecido que va a ser ofrecido al paciente después de explicarle la propuesta de la investigación. Por lo tanto, no se trata solamente de un proyecto técnico con introducción, objetivo, material y métodos y cronograma. Es también un documento donde se explica por qué de la importancia de esta investigación. En el caso de investigaciones epidemiológicas, es muy
en justificar la relevancia, porque tiene una relevancia social muy grande. Más en otras investigaciones, los investigadores tendrán que hacerlo de manera cuidadosa para que pueda ser evaluado por los comités de ética de investigación. La misma resolución habla que tenemos que entregar un relatorio final con los resultados de la investigación y a la mitad del tiempo un relatorio parcial. Además de eso, hay algunos detalles que se refieren a cuál institución está proponiendo la investigación, que puede ser una organización pública o privada, a donde el pesquisador principal responsable está vinculado. Entonces, en el caso de la investigación que estamos organizando, probablemente será el profesor Antonio Carlos Díaz. Y otras instituciones pueden también ser incluidas, obviamente son incluidas, y con mención al nombre de la institución y a los pesquisadores de cada institución que están participando de la investigación. Puede haber patrocinador, o sea, empresas o algún capital externo que participe de la investigación. No hay ningún problema cuanto a eso, o sea, las pesquisas en Brasil pueden ocurrir con patrocinios, con financiamientos externos, mas tienen que ser mencionados en el proyecto de investigación, claramente mencionados, para que el Comité de Ética de Investigación conozca todos los detalles de la investigación. Y el participante de investigación es ese individuo que después de que tuvo toda una clarificación, un esclarecimiento sobre la pesquisa, sobre la propuesta, el objetivo, él acepta ser participante de la investigación. Esta participación debe darse de forma gratuita en la mayoría de los casos. ¿Qué quiere decir eso? Que en Brasil no podemos pagar para una persona para que ella participe de investigaciones. Otros países permiten que se pague por mes un valor para que ese participante siga con la investigación. En Brasil, solamente aquí aparece la resolución, ustedes pueden ver, se podría pagar a un paciente para participar de la investigación si son pesquisas clínicas de fase 1 o bioequivalencia. Serían investigaciones cuando estamos estamos creando nuevos fármacos, y pesquisa fase 1 es esa en que se testa el nuevo componente activo en pacientes saludables para testar sus reacciones posibles en el organismo. Pero entonces la mayor parte de las investigaciones en Brasil no se paga para que participen de investigación. Puede ocurrir que se haga un resarcimiento de los gastos que esa persona tuvo por participar de la investigación. ¿Qué se entendió eso? Dice que si un participante de investigación no se le va a pagar en efectivo, lo que se puede hacer es, ahorita es lo que puede explicar la doctora, gastos, digamos, de transporte. ¿Verdad? Le voy a dar su pase en el aerométrico, viene de Miscuich, viene en el aerométrico. Entonces le doy un peso y otro de peso. Puedo invitarlo a almorzar, ¿sí? Probablemente voy a desayunar. La persona, voy a ser un poco más específico. Sus pacientes. A mí me parece que no es adecuado que ustedes le paguen a sus pacientes sus tratamientos. No debe ser así. Pero también si no se los pagan, no salen. Miren, eso lo voy a someter a la reflexión ética al final del año también. Y lo entiendo. ¿Y cómo resolver eso? Lo voy a dejar como signo de interrogación y vamos a hablar sobre eso al final del año. Pero tanto, porque ustedes de una forma u otra están experimentando con sus pacientes, ¿o no? Están haciendo un puente fijo, están haciendo un puente removible, están haciendo resina, están experimentando clínicamente. No deberían pagar. Pero también entiendo, si no les pagan, no salen. Es un dilema ético sí bien fuerte para patólogos. Lástima que lo vamos a ver hasta fin de año cuando ustedes ya han hecho su clínica, pero mientras tanto hagan lo que tengan que hacer. Así le dijeron a Judas, al Señor que le dijo, tengas que hacer algo pronto. No quiere decir que ustedes sean Judas, no tiene nada que ver eso. Dice el doctor Columbia esto.
Ya sabe quién es el doctor Colombia, ¿no? Tocayo, ¿qué dice esto? Es complicado, ¿verdad? Es complicado esto, lograr esto, yo lo entiendo, es bien complicado. Postura, seguimos adelante. No, tranquila, yo no he hecho nada. Usted siga. No he hecho nada. Solo me quedé viendo. Seguimos entonces. Digamos que un paciente tenga que venir acá a la clínica odontológica más veces que su tratamiento regular debería, para poder ser acompañado porque participa de una investigación. Resarcir el gasto que esa persona tuvo con transporte público o con un almuerzo porque estará muchas horas lejos de su trabajo, de su casa, eso sí, debemos hacerlo, mas no pagar un adicional para que esta persona participe de la investigación. Aquí en este slide tengo algunos documentos que son interesantes, que pueden ser usados también para hablar un poco de ética de investigación en levantamientos epidemiológicos. Este documento de la derecha, International Ethical Guidelines for Epidemiological Studies, es un documento que les dejo también para que puedan consultar. Y un otro documento, que es ese de la izquierda, que fue publicado algunos años atrás, hemos hecho una traducción, no se puede tener acceso a la traducción en portugués, pero es mejor que en inglés, ¿no? Mucha gente confunde bioética y la restringe a una parte de bioética que se llama bioética principialista, donde se habla mucho de principios bioéticos y cómo ellos son más o menos valorados al ejecutar un criterio de avaliación de un caso. Esa es la bioética principialista que muchos deben haber escuchado, deben haber tenido contacto en algunos otros foros, mas es una pequeña parte de la bioética. Y la voy a mencionar acá porque es muy mencionada en la literatura, incluso latinoamericana, que sería llevar en consideración tres aspectos importantes para una tomada de decisión. La beneficencia, ¿cierto? O sea, cuánto aquella propuesta o el tratamiento hace bien, o sea, el principio bioético importante es siempre hacer el bien para el paciente, o sea, aunque nosotros... Ahí menciona uno hacer, en latín, hacer el bien al paciente, es el criterio más antiguo de la ética médica, deja sus raíces en el paradigma hipocrático de la medicina. Las máximas de ese criterio son hacer el bien, no causar daño, cuidar de la salud y favorecer la calidad de vida. ¿Sí? El 4, hacer el bien, no causar daño, cuidar de la salud y favorecer la calidad de vida. Entonces es como aquel que dice, aquel está sufriendo, pero mejor no me meto. Y miren cómo sale. Entonces, miren, pues no solo es no hacer el daño, sino tienen que buscar ustedes hacer el bien, que no es lo mismo. Una es regla de plata y la otra es regla de oro. La regla de oro está en las Sagradas Escrituras, donde dice que debes tratar a los demás como quisieras que te trataran. Vamos a ver esas reglas de oro, hay reglas de plata, hay reglas de latón, etcétera, etcétera. Pero hacer el bien no es que no voy a hacer mal, sino tengo que hacer el bien. Hay una diferencia. ¿Qué? Veamos entonces. Preocupados con la investigación, nuestro objetivo principal siempre será hacer el bien dentro de la óptica del propio paciente. La autonomía que respecta el derecho que las personas poseen de decidir lo que consideran mejor para sí mismas. Entonces, en Latinoamérica tenemos la tendencia de trabajar de ser muy paternalistas y los países anglosajones tienen una tendencia a valorar mucho la autonomía. Entonces, son cuestiones culturales y que por eso tenemos que evaluar a cada país de qué manera eso ocurre. De cualquier forma, es la capacidad, la autonomía, con relación a definir qué es mejor para sí mismo. Muchas veces hemos tenido situaciones en que los pacientes no siguen la orientación del profesional de salud porque piensan que por su realidad o por su orientación eso no es adecuado para
nosotros vivimos en realidades muy, con condiciones socioeconómicas muy difíciles, y muchas personas, existe gran desigualdad social en todos nuestros países, y por lo tanto tenemos también que considerar que esa justicia muchas veces no ocurre de la forma como en la teoría estaría planeada, ¿no? La resolución 466 también menciona cuáles son los posibles beneficios de la investigación, algún provecho directo o indirecto que el participante o su comunidad podría tener en recurrencia de haber aceptado participar de la investigación. Aquí yo creo que no levantamiento epidemiológico, un beneficio de investigación para la comunidad, conocer su realidad local, para poder planear políticas públicas de salud, de modo que ellos puedan de verdad cambiar una realidad que ha sido encontrada. Riesgo de la investigación también a veces no es totalmente previsible, pero hay necesidad de describirlos en el proyecto de investigación. Y volviendo al riesgo, hay otro aspecto muy importante de la resolución 466 aquí en Brasil, que menciona que toda investigación involucra un riesgo, aunque mínimo, porque en realidad nosotros en el área de salud pensamos siempre en riesgos de contaminación, de un postoperatorio, una hemorragia o algo físico, mas existe la posibilidad de que un cuestionario, si mal aplicado o con preguntas inadecuadas, provoque un riesgo común psicológico. Por lo tanto, la noción de riesgo acá en la resolución es muy amplia y puede incluir constranger a algún paciente por alguna situación o porque hay algún problema con salud mental también. Entonces hay que tener siempre claro que el riesgo no se refiere solamente al riesgo físico. Y otro riesgo. Existe el riesgo psicológico, una persona muy sensible. Si usted le haga una pregunta, pueda detonar, pueda desencadenar, disparar una reacción y la detenga. Por ejemplo, alguien que tenga HIV y por alguna razón, ¿verdad? Ustedes ya saben en los años anteriores, es algo que está no estigmatizado. De la proveniencia de donde venga, eso no nos interesa. Así que por una aguja, si por contacto, eso no nos interesa. Yo es que tiene virus. Y podemos pensar que es un virus más letal todavía el de la hepatitis B, porque es más fácil de contagiar que el del HIV. Si a eso vamos. Lo que pasa es que la estigmatización de todo lo que se dio en algún momento, ¿verdad? En algunas décadas. Entonces con eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué tan secreto está, digamos, este tipo de fichas clínicas? Por ejemplo, los médicos en el IX se pueden meter, incluso el personal oficinista, y ver cuál es toda la ficha clínica y todo el expediente del paciente. Pero cuando tienen HIV no está puesto. Es el único dato que no aparece. Eso solo quedó entre el médico tratando y el paciente. Entonces, a eso se refiere. Ustedes tienen que ser muy cuidadosos cuando hagan ese tipo de preguntas, ¿verdad? Y se lo llevan aparte y luego enfrente todo, mire, y no sé qué, y no es así. Entonces, el paciente a veces no les va a decir. Por eso es que tenemos que tratar a todo paciente como que estuviera infectado de cualquier cosa o de todas las cosas que conozcamos y no conozcamos. Entonces, es importante eso, porque, es que mira cara de buena gente. No sabemos si el patojo fue abusado, la patojo fue abusada y tiene HIV y nosotros miramos. Que eso es otra cosa, eso a mí no me concierne, a nosotros qué pasó con la pobre persona, eso no somos quien para juzgar. Pero el problema es ese que podemos ser contagiados y el paciente puede no decirnos. Entonces, aprovecho a compartirles esto, yo sé que ustedes lo saben. Y a pesar de que lo saben, no saben cómo tratar las agujas después de haberla puesto. Yo he ido a clínicas, de repente voy a echar, no crean que solo nos mantenemos aquí con el doctor contando chistes. ¿Está, doctor? El doctor es bueno para los chistes. ¿Cómo
¿Cómo deben de tratar una aguja? Eso a los años, cuando acaban de colocar anestesia. ¿Cómo le deben de colocar el...? ¿Lo hacen? ¿Seguros? Vale, yo voy a ir, si me permiten, y puedo llamar la atención, porque he visto allá que no miran, ¿verdad? Y peor con la lupa, ¿sabes? No. Entonces, si ya lo saben, háganlo, por favor. Los profesores de patología se han esforzado por darle, esto es importantísimo, son tips importantísimos. Háganlo, por favor. Que ya tengo prisa, pues por lo mismo. ¿Qué dijo Napoleón en una de sus célebres menciones? Despacio que tengo prisa. Para el que lea el compendio de Napoleón, por favor. No sé si ese año les ponemos Napoleón, doctor F, o les ponemos, ¿cuál es el de Gabriel García Márquez que pusimos el año pasado para que leyera? A ver, ¿cuál es el más famoso? ¿Ah? 100 años de soledad. 100 años de soledad. ¿Le ponemos Napoleón o les ponemos que tiene que ver los materiales con esto? Pero tiene mucho que ver. Todo tiene que ver. 100 años de soledad. ¿Bien? Y otros por allá. Tenemos que ver con comité de investigación. Escuchen eso. El riesgo de que informaciones personales sean publicadas o que estén públicas cuando son informaciones personales. Eso también es un riesgo que debe ser cuidado y evitado en cualquier investigación. Ahora, siguiendo adelante, que tenemos resarcimiento, que sería lo que he mencionado en algunos slides atrás, que sería devolver al paciente los gastos que esa persona tuvo de participar de la investigación por haber participado de esta investigación. Y provimento material previo significa despesas, por lo tanto, de transportes, junto con resarcimiento de transporte, alimentación o cualquier costo que el paciente haya tenido por participar de esta investigación. Él no puede ser pagado para participar y tampoco debe tener gastos por aceptar participar de la investigación. Y el proceso de consentimiento libre esclarecido es lo más importante que nosotros en los comités de ética en Brasil verificamos. De qué manera el paciente ofreció, él aceptó participar de la investigación, sin coacciones, sin presiones externas, de manera muy libre. Y al final de todo, ese paciente, ese participante firma el termo de consentimiento libre y esclarecido, que es un documento formal que explica de manera muy simple, con lenguaje fácil para que el paciente entienda cuál es la pesquisa, la investigación en que él está participando, cuáles son los objetivos y que si él acepta participar, cuáles serán los procedimientos que él deberá hacer para poder tornarse participante de la investigación. La legislación aquí de Brasil obliga que esa carta, ese termo de consentimiento esclarecido, sea escrito en 2 vías, 2 copias idénticas, para que una de esas copias se quede con el participante de investigación, porque en esa copia debe estar, además de los teléfonos y contactos del investigador, el teléfono y contacto del comité de ética de investigación, por si ese participante le gustara o quisiera hacer alguna denuncia. Nosotros en el comité de ética hacemos mucha investigación de denuncias de pacientes. Podemos hacer, es una atribución del comité de ética. Entonces eso torna una relación muy transparente aquí en Brasil con relación a eso. Aquí existe otra cuestión que es nueva en Brasil. Me acordé la pregunta que quería decir. Diana Michelle. ¿Quién es Diana? Diana Michelle. Hola, Diana. ¿Te ha sido elegida para la pregunta? ¿Cuántos miembros debe tener comité en relación a su profesión? ¿Quién quiere llegar a la Diana? Entonces, la respuesta es no sé cuántos.
dice, mira, doctor, este año tengo ganas de que los estudiantes me pasen, el primer parcial sea difícil. Entonces el doctor se encarga de hacer, ¿verdad? Pero gracias, doctor, no sé este año cómo viene usted la situación, pero bueno. Sí, sí está. Seguro que eso no se les olvida. Muchas gracias por su participación. Necesitamos que todos participen. Y solo cuando esté bien, aplaudan. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿No? Fue desde 2012, que antes no estaba la legislación, que se llama un documento que se llama Assentimento Livre Esclarecido. Assentimento es un documento para el menor de edad, el lenguaje más fácil, incluso puede ser dibujos, para que ese niño, ese adolescente, acepte participar de la investigación. Ese documento no elimina el tema de consentimiento libre esclarecido que debe ser firmado por los responsables legales, mas incluye eso también, adiciona un documento a más en el caso de investigaciones con menores de edad. ¿Quién quiere hablar sobre eso? ¿Quién quiere opinar sobre eso? ¿Qué dice aquí? Que el niño también tiene derecho a que le hagan un término de consentimiento informado. ¿Sí? Con dibujos, con fotos, con todo para que entiendan. Porque a veces solo el papá o la mamá firman, el niño, ¿y qué me van a hacer? El niño tiene que saber, va a colaborar más. Pero también eso no excluye el hecho de que el encargado o encargada del niño tengan que tomar el otro informe consensuado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Sería ideal que ustedes platicaran con sus pacientitos de ONA, que inviertan el tiempo, porque todo ese tiempo que ustedes invierten antes de venir a tratar a los pacientes de ONA, lo van a perder o invertir en estar explicando, y que llora y que no sé qué. Entonces, con dibujos y con esto, le dan, incluso se los pueden dar, se los regalan, y prueben. Pero no, ahí no vamos a hacer lo de Helsinki, a uno le damos y a otros no, para probar si funciona o no. Vamos a darle a todos, porque vamos a ver si realmente funciona. Bueno, preguntas sobre eso. Entonces, el niño, si ustedes le explican, colabora. Si no colabora, pues a los dos, falta uno. ¿Sí? Entonces, hay niños que de plano no van a colaborar, pero son los menos. Como hay adultos que no van a colaborar, que son los menos. ¿Verdad? De todo vamos a encontrar. Y eso ya había mencionado, el documento se llama TCLE, Termo de Consentimento Livre Esclarecido, y es el documento en que se explica cómo que va a concluir en la investigación. Y el termo de assentimento es lo mismo en lenguaje todavía aún más fácil para que un niño pueda entender. La resolución 466 también menciona que existe vulnerabilidad en las poblaciones y que nosotros debemos tomar cuidado porque con el conocimiento técnico que tenemos más poder, o la persona que invitamos para participar puede sentirse muy vulnerable. Entonces eso debe ser investigado. Principios bioéticos generales mencionan que no debemos hacer investigaciones con niños si los adultos podían hacerla, podían ser participantes, o con mujeres en edades fértiles si se trata de alguna medicación o algún procedimiento que pueda afectar la fertilidad, o en personas que están en asilos, en instituciones diversas, en prisiones, por ejemplo, para garantizar que la participación sea de facto libre y voluntaria y no presionada por instituciones. Parece complicado, mas... Boler Paz. No entiendo el nombre Mark. Marvelous. Sí, así veo, Bollers, Mark Bollers. Beckenbauer, ok. Mark, ¿dónde está Mark? No.
Prepárese, Marca. ¿No está preparado? ¿No está preparado? No está preparado. Bueno, sí me gusta. ¿Usted fue Boy Scout? ¿No? ¿Fue Boy Scout? ¿No fue? ¿Fue Boy Scout? Ahí les enseñan a aplaudir, ¿verdad? ¿Hay Boy Scout? Bueno, ahí lo bato, ¿lo ves? No. Sí es Scout. Pues está molestando como yo quería preguntar. Vamos a seguir mejor. Sí, se salvó. Mark. Anthony. Mark. No es de todo tan difícil. Nosotros tenemos en la posgraduación, mestrado y doctorado. Oigan. Disciplina obligatoria de formación en bioética y ética en investigación. Entonces, cualquier alumno. Hay una disciplina obligatoria en pregrado, posgrado, maestría, doctorado. Porque es muy importante. Es muy importante. Cuando ustedes salen de aquí, incluso cuando se van al EPS, ¿pasaron cuánto tiempo con su paciente que no dejaban pasar el diagnóstico? No hay más. Y tuvieron que aprender a palpar, a inspeccionar, percutir, etc. Y cuando llegan al EPS no lo hacen. Y peor en la clínica privada. Y con eso ustedes pueden detectar, por ejemplo, el doctor Elfi descubrió, ¿sí?, un cáncer de lengua en una su paciente. Y ahorita está en tratamiento, ya el doctor Toreal hizo una biopsia, desafortunadamente tuvo regresión, entonces va a tener que referirla a una instancia un poquito más, que abarque más tratamiento, ¿verdad? Entonces, miren, cuando salgamos, entremos, les voy a pedir por favor. Yo sí quiero la atención. Yo desde niño era cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño. ¿Dónde dice eso? Más ahora que soy adulto, sigo pensando como niño. Eso no lo dice. ¿Dónde dice eso de actuar como niño? Vamos a darle más lectura, doctor Lefi, por favor. Toda la lectura que usted hace. ¿Cuántos libros se vuela usted? ¿Cuántos libros devora? ¿Cuántos libros usted? Vamos a... Se vuela. Coloquialmente. Bueno. Nuestro, aquí en la Facultad de Odontología, que venga a estudiar maestría en cualquier área, cirugía, periodoncia, odontología legal, salud pública, todas las especialidades odontológicas, siempre va a tener esa formación obligatoria en bioética y ética en investigación, y por lo tanto nosotros preparamos a nuestros estudiantes no solamente para hacer una buena investigación, más también para seguir los aspectos éticos de investigaciones. Y además de eso hemos preparado a nuestros alumnos para que sean pareceristas del Comité de Ética de Investigación, porque una cuestión muy importante también son los posibles conflictos que los pareceres pueden tener, aparecer, posibles presiones. Imagínense si yo o ustedes están leyendo un proyecto de investigación que claramente no explica al paciente qué va a pasar, y entonces nosotros tenemos que dejar ese proyecto pendiente, decimos, con pendencia. Y a veces son colegas, no es nada personal, pero pueden ocurrir problemas personales por eso. Así que nosotros tenemos un entrenamiento para que esos alumnos de maestrado y doctorado de facto puedan hacer pareceres consubstanciados, claros, técnicos, para ayudar al investigador para que él no cometa más pendencias en sus próximos proyectos. Para eso tenemos un entrenamiento escrito de pareceres también bastante grande. Y ese proyecto de pesquisa aquí en Brasil, nosotros no trabajamos con papel en el sistema del Comité de Ética en Investigaciones. El investigador entra en este sitio que aquí está, que se llama Plataforma Brasil, y insere todas las informaciones de su proyecto allá. Entonces todo el sistema es online, es muy transparente, muy fácil de seguir.
Y aquí algunos detalles de eso que posiblemente en otra ocasión podríamos conversar, porque en general no creo que ustedes de sus países necesiten conocer esto con detalles. Para terminar, me gustaría mencionar también la importancia de todo lo que hemos dicho para los levantamientos epidemiológicos. No olvidar jamás que son personas de sus comunidades y que ellas tienen sus valores, sus creencias, y ellos tienen una expectativa muy grande cuando le planteamos, cuando le hacemos una propuesta como esta. Muy frecuente es escuchar de esas personas. Van a examinarnos y van a tratarnos también, entonces algo tendrían que discutir de qué. Folclore, creencias, cultura. Hoy se ve menos. Mark Bollers. ¿Usted de casualidad una pariente médico que trabaja en el IX? ¿O no sabe? Actualmente. Sí, que trabaja. No que trabajó. ¿O que haya trabajado? No sabe. Ah, ok. Vamos a dejarlo de investigar. No, es que tuve una compañera cuando era común con medicina. Y el médico del IX. Pues no sé si ya se jubiló. Hasta el año pasado no se había jubilado. Pero le queda de investigación, por favor. Sí. ¿No? ¿Cómo se llama? No sé. No sé qué recuerdo. Éramos 2.500. Yo solo sé que la doctora Bola. Nunca le supe el nombre, de hecho. Algunos apodos, no la doctora Bola, pero algunos apodos, hasta el momento, solo sé los apodos. Ah, ya estabas canario. Ah, ya estás, allá. Nunca le supe. Nos saludamos en la calle. ¿Qué tal vos? No, canario. Pregunta, si cuando se va al FS y se va al occidente y le piden que haga una corona open face, que ya saben cuáles son las coronas open face, ¿cierto? De oro. Y una muchacha de 15 años, porque es el regalo que le van a dar. 15 años. Ella no quiere fiesta, ella no quiere viaje, ella quiere su corona de oro. Pero la quiere de oro, no de una aleación NPG1 y NPG2. La cual tenga cobre, aluminio y otras. No, de oro. Usted la hace de oro. Usted le va a explicar que de 1973 a la fecha ha ido aumentando el precio del oro, que no va a ser barato. Pero bueno, usted le ha explicado todo. Usted le haría la open face a la muchacha en su decisivo central superior derecho. No en izquierda, en el derecho. Pero donde quiera, donde derecho se lo pida. Yo estoy hablando en el derecho. ¿Se lo haría o no? ¿Me quiere contestar ahora? Me quiere contestar la próxima clase. ¿Ah? Y se ponen de acuerdo. Se van a encontrar con esa, se van a deparar con el dilema. ¿Sí? Usted nos preguntó, Mark Bollers. Usted nos preguntó si el diente estaba careado o no careado. Piensen en todas las posibilidades, pero no, usted no nos preguntó eso. Piensen en todas las posibilidades, porque se lo vamos a hacer. Ya va terminando. 2 minutos y medio. Simplemente como a levantar esas expectativas, como decimos acá, y encontrar enfermedad y no encontrar un plan para tratar de resolver esas enfermedades. Entonces, no es suficiente que los investigadores se junten y organicen un levantamiento epidemiológico éticamente correcto. Es muy importante que los servicios de salud estén junto con los investigadores para que ellos puedan montar un plan para conseguir abarcar todas las necesidades que van a surgir. Entonces, la cuestión ética muy importante de levantamientos epidemiológicos no es solamente hacerlos, tenemos que pensar qué vamos a hacer con lo que vamos a encontrar. Entonces, eso ya tiene que estar actuado, como decimos, con las autoridades competentes, porque simplemente una pesquisa que no tiene utilidad en la sociedad, ella no va a ser de provecho para nadie.
Y otra cuestión muy importante, vamos a hacer levantamientos epidemiológicos y estos pacientes ustedes van a ver los resultados, tendremos resultados de eso. Podemos comparar entre países que poseen ya levantamientos epidemiológicos, podemos comparar esos resultados, mas también hay que elaborar y planear un informe muy claro y simple para que las personas que participaron conozcan los resultados de ese levantamiento epidemiológico. Entonces tenemos que trabajar con dos tipos de divulgación, la divulgación científica y la divulgación para la sociedad. Esta es nuestra obligación como investigadores. Y seguro que ustedes van a pensar en eso cuando estén ejecutando los levantamientos epidemiológicos. Me despido por aquí. Ha sido un gusto conocer a todos, aunque no nos hemos conocido en persona. Dejo mi email aquí para que si quieran contactar, en fin, escribir, tener alguna duda que se pueda compartir entre todos. Y ha sido un gusto trabajar este tema con ustedes. Espero que haya sido de provecho para todos. Es un primer contacto para el que se quiera ir a esa facultad de odontología. Si le dicen quién es el doctor no conocen. El doctor me dijo que le daba 5 minutos para que vaya al baño, pero eso a 10:30. Entonces ya es hora de agarrar clase. ¿Tienen preguntas? ¿No? Ok, entonces, ¿por qué dicen, bueno, por qué estos doctores no nos dan listas y que nos aprendamos y esto? A todos estamos tratando de que ustedes desarrollen criterio y todo lo que se van a preparar en la vida diaria y no solo que se aprendan, no es que estén mal, digamos, cuando les dan listas, lo que tienen ustedes que saber la teoría, no está mal, pero queremos ir un poquito más allá, donde ustedes entren a pensar qué harían en tal situación, ¿verdad? Por supuesto que van a haber un montón que aquí no se van a ver y van a tener ustedes que imaginársela y ver cómo se las arreglan, pero es importante que desarrollen ese pensamiento crítico. Por eso es que nos tomamos tiempo para nosotros hacer este tipo de actividades, que nos faltan un montón. No sé si solo quiere adelantar algo sobre lo que usted tiene explicado o tiene ahora clase. Dice que si Marco contesta la otra vez, él sí le dice lo que tiene pensado hacer. Si Marco no le contesta, no le da. Estamos mal, entonces en sus manos encomiendo el destino de toda la clase. A todos ha sido justo, seguimos platicando.